Pues bueno, muy buenos días a todos y a todos los asistentes. Espero me estén escuchando bien. Por ahí vi un mensaje en el chat que no se escuchaba bien. Espero que ahora se escuche mucho mejor. Y bueno, les damos la bienvenida a este webinar sobre innovación social en el diseño de planes estratégicos para ONGs. Entonces vamos a comenzar ahora la presentación. Y agradezco a todos los que se han conectado en este momento. Muy bien, pues gracias. Entonces, comenzamos con este tema que es de mucho interés para las organizaciones. No sin antes, pues agradecerles su presencia, que nos estén acompañando y que le dediquen esta hora de su tiempo a poder conocer más sobre estos temas. La dinámica va a ser que vamos a hacer la presentación primero y luego vamos a dejar un espacio para preguntas, comentarios. Igualmente, si ustedes quieren empezar a dejar preguntas en el chat, con mucho gusto lo pueden poner ahí conforme vayamos avanzando en la presentación. Y ya al final de la presentación, pues damos un espacio para contestar esas preguntas del chat y vamos a abrir el audio también para que ustedes hagan preguntas, ¿verdad? Por el momento vamos a mantener el audio en silencio para que no haya mayores ruidos. Pues bueno, quienes no nos conocen, pues somos Next Fundraising, somos una firma de consultoría internacional en temas de recaudación de fondos, comunicación, mercadeo y emprendimiento social para el tercer sector de América Latina. Tenemos oficinas en 6 países de la región, pero trabajamos con organizaciones de todos los países de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nosotros diseñamos planes, campañas, estrategias en temas de planeación estratégica, comunicación, recaudación de fondos, emprendimientos sociales y mercadeo social. Esa es nuestro expertise. ¿Quién soy yo? Pues yo soy Alejandro Bonilla, presidente de la firma y fundador de la firma. Y bueno, yo trabajé muchos años con una organización internacional que se llama Children International, tanto en México como en Estados Unidos, donde aprendí a recaudar fondos a gran escala con fundaciones y donantes individuales y empresariales. Y en México aprendí mucho el tema de recaudación de fondos con la cooperación internacional. Y bueno, hace 5 años se fundó Next Fundraising y ahora pues tenemos presencia en 6 países. Trabajamos con muchas organizaciones internacionales y locales en varios países de la región y yo me encuentro en Estados Unidos. Entonces, bueno, un poco el contexto de dónde sale la idea de dar estos webinars, ¿no? Y obviamente que nace del contexto del COVID-19, de la pandemia, y sobre todo porque ahora es un momento para transformarnos, para innovar en la manera en que estamos trabajando nuestras organizaciones o nuestro modelo social, ¿no? Entonces, ante este contexto, pues hay una recesión económica que ya la estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo el tercer sector, las ONGs, donde los mercados internacionales están volátiles y posiblemente hay un reajuste de fondos internacionales y de fondos nacionales para el tercer sector, ¿no? El gobierno, los gobiernos de cada uno de los países de la región están haciendo ajustes a sus presupuestos de políticas públicas, ajustes a los presupuestos de instituciones públicas para poder definir en qué se enfocan los gastos hoy con el tema de la pandemia, ¿no? Y obviamente estamos viendo que muchos de los gastos o de los fondos se van a enfocar en temas de prevención o mitigación de riesgos y también en temas de salud preventiva. Lo mismo, la cooperación internacional está haciendo ajustes y hoy más que nunca están saliendo muchas convocatorias o muchos grants para poder apoyar al tercer sector en temas de cómo puede generar resiliencia y salir adelante ante una situación de crisis, ¿no? Y no solamente en el tema de salud, sino también en todos los temas en general para fortalecer a las organizaciones. Y bueno, y estamos viendo un cambio de estilo de vida, ¿no? Hoy más que nunca nos hemos vuelto más digitales, ¿sí? Y nos estamos familiarizando con este mundo digital, a las compras en línea, ¿sí? Estamos trabajando desde casa, ya nos dimos cuenta, hemos roto el tabú de que se puede trabajar desde casa, se puede supervisar el trabajo del personal desde casa y de alguna manera se puede seguir avanzando en nuestros programas, por lo menos en la parte administrativa, ya que en la parte operativa sí existe una limitante grande. Estamos cada vez más familiarizados con una comunicación digital, ¿no? Entre nuestro personal, el staff de la organización,
nuestros donantes y los socios estratégicos. Estamos hoy más que nunca teniendo muchos webinars, muchos Zoom, mucho WebEx y muchas reuniones en línea para seguir avanzando. Y que podemos supervisar nuestros equipos de trabajo de manera digital. Entonces, hoy la innovación, hoy más que nunca, es la digitalización de todo nuestro modelo de negocio. Y por ahí vamos a hablar más adelante del modelo de negocio. Entonces, estamos ahorita en una situación de crisis, pero se nos presenta la gran oportunidad de poder innovar y transformarnos para salir mucho más fortalecidos de esta situación difícil, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos del tema de innovación social, la innovación social es digamos que es un componente transversal de un plan estratégico que debería de tocar todas las áreas de una organización. Y yo aquí puse en este cuadro digamos que ocho áreas de una organización entre programas, la dirección, junta directiva, comunicación, capital humano o recursos humanos, finanzas o contabilidad, sistemas y el área de sostenibilidad o recaudación de fondos, que normalmente son los departamentos o áreas que tienen una organización. Entonces, la innovación social debería de tocar todas estas áreas para poder generar cambios, ¿sí? Y hacer que las organizaciones sean mucho más resilientes, preparadas a los cambios, a las crisis y mucho más fortalecidas. Entonces, cuando hablamos de innovación social, en el plan estratégico de la organización, estamos enfocados en generar líderes positivos, ¿no? Tenemos que tener líderes que puedan tener una visión estratégica a largo plazo, creativos, que faciliten la innovación, a eso nos referimos con que sean positivos, para que la organización pueda trascender y crecer con el tiempo, ¿no? Entonces, la innovación también es la sistematización de procesos que facilitan estas buenas prácticas de innovación. Por lo tanto, un plan estratégico se vuelve una herramienta donde se sistematiza en procesos, ¿sí?, las buenas prácticas para generar innovación en la organización. Entonces, cuando hablamos de innovación como eje transversal, estamos hablando de la formación de equipos resilientes, es decir, equipos que estén abiertos al cambio, porque las organizaciones son flexibles y tienen que estar abiertas a los cambios. No podemos mantener los mismos programas, mantener la misma misión, mantener la misma visión de la organización durante todo el tiempo. Siempre van a haber cambios y tenemos que ajustarnos. Por lo tanto, tenemos que estar resilientes a esa dinámica de los cambios que la sociedad nos exige. Siempre estar abiertos al cambio y a la curiosidad de conocer más, ¿sí? Estar conociendo lo que hacen otras ONGs, qué hace la empresa privada, qué hace el gobierno, qué hace la cooperación internacional, para podernos ajustar a esos cambios. Ser incluyentes, ¿sí? Que se facilite la diversidad de ideas y experiencias. Eso es muy, muy importante. Normalmente las organizaciones que son mucho más innovadoras son las que son diversas, las que integran e incluyen a personas con diferentes culturas, ideologías, puntos de vista, y que facilitan que esas personas también compartan creatividad a la organización. Otro aspecto importante de la innovación es que se premie la creatividad y la innovación, es decir, que las personas más creativas deberían de ser las que serían más valiosas para una organización. Importante medir la innovación por desempeño. Esto quiere decir de que si vamos a generar ciertas estrategias innovadoras, nuevas, creativas en nuestra organización, tenemos que estar muy seguros el retorno de esa inversión, ¿sí? ¿Cuánto nos va a costar, ¿sí?, hacer esa inversión? Y esto nos referimos también a evaluar el costo-beneficio de la innovación para que sea una innovación rentable y progresiva en la organización, ¿no? Y para poder medir ese costo-beneficio, pues tenemos que crear indicadores de medición y evaluación de esas nuevas prácticas de innovación que estamos integrando en la organización. Entonces, estos son aspectos que hay que tomar en cuenta cuando generamos buenas prácticas de innovación y creamos un nuevo plan estratégico en la organización. Entonces, innovar, como lo dijimos, es sistematizar procesos que faciliten innovación, y eso se tiene que incluir en el diseño de un plan estratégico institucional o en la revisión del plan estratégico que ustedes ya tienen. Entonces, ahora es un buen momento para revisar su plan estratégico y ver qué nuevos componentes o nuevas estrategias les vamos a integrar para que sea un plan estratégico mucho más resiliente y más innovador y más adaptado a los cambios que nos exige una sociedad global.
Entonces, bueno, tenemos ideas innovadoras, ¿no? Con eso iniciamos la innovación, con ideas creativas, innovadoras. Pero para que esas ideas puedan ser concretadas de una manera sistemática, ordenada, organizada, pues yo tengo que tener un plan estratégico. Y el plan estratégico de mi organización me va a facilitar generar procesos para que esas estrategias innovadoras se lleven a cabo con el tiempo, ¿sí? Y de esta manera, pues yo voy a generar buenas prácticas, es decir, una cultura de innovación constante en la organización, y eso me lo va a permitir un buen plan estratégico institucional. Entonces, innovar, ¿qué es innovar? ¿No? Innovar, para hacerlo mucho más concreto, innovar es la profesionalización, es profesionalizar a nuestro staff, es decir, una educación continua para que nuestro staff tenga más habilidades, más capacidades, más conocimiento, y eso permita la excelencia del trabajo que hace nuestra organización en todas las áreas. Significa también sistematizar, es decir, automatizar procesos, hacerlos mucho más ágiles, más efectivos, ¿no? También significa digitalizarnos, ¿no? Y cuando nos digitalizamos es cuando utilizamos las tecnologías para que los procesos sean más efectivos, rápidos y eficientes. Y lo estamos viviendo hoy en día, querramos o no, hemos roto paradigmas y tenemos una vida laboral y una vida personal mucho más digital que antes. Por lo tanto, nos estamos digitalizando y esta es una buena práctica de innovación. Innovar también es visualizar los cambios, prever el futuro, ¿no? Y esto nos permite tener esa visión constante de cambio, ¿no? Que la organización tiene que estar cambiando, tiene que estar al día, actualizada con ciertas temáticas, con ciertas tendencias globales, lo cual va a permitir que la organización siempre vaya en una tendencia positiva, ¿no? Innovar también es mitigar riesgos, y eso tal vez es la parte que más nos cuesta. Es decir, prepararnos para los cambios o las crisis, como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Son pocas las organizaciones sociales que tienen un fondo para emergencias, o un fondo de ahorro para emergencias, o un programa de mitigación de riesgos, o un programa de implementación durante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, también innovar es poder mitigar o disminuir o prever esos posibles riesgos que le lleguen a la organización. Innovar también es generar ventaja competitiva, ¿sí? En el sector, en el tercer sector, ¿sí? Cómo nosotros podemos generar tendencia y vanguardia en la manera en que implementamos y operamos nuestros programas, en la manera que nos posicionamos, en la manera que recaudamos fondos. Tenemos que generar tendencia porque hay mucha competencia, ¿no? Y tenemos que, de alguna manera, sobresalir. Entonces, innovar es asegurar el éxito a través de la profesionalización, la sistematización, la digitalización, la visualización de los cambios, la mitigación de los riesgos y generar ventaja competitiva. Entonces, ¿qué me facilita un plan estratégico innovador? ¿No? Me facilita asegurar la sostenibilidad institucional a largo plazo, ¿no? En el área de dirección, pues una de las ventajas de un buen plan estratégico es que yo voy a contar con líderes positivos, innovadores o que facilitan la innovación en la organización. Al mismo tiempo, en el área de comunicación, pues voy a generar un posicionamiento asertivo, ¿sí? Me voy a posicionar asertivamente con cada uno de los sectores donantes. Me voy a posicionar de una manera muy estratégica con el sector corporativo a través de un lenguaje de responsabilidad social empresarial. Me voy a comunicar mejor con la cooperación internacional y el gobierno a través de un lenguaje más técnico, más metodológico, y me voy a posicionar mejor con la sociedad civil a través de un lenguaje, un mensaje que llegue al corazón y a la mente de las personas. En la gestión de fondos, pues voy a generar más aliados estratégicos a largo plazo, socios a largo plazo que me van a asegurar el mantenimiento de mis programas, y también en la parte de gestión de fondos voy a generar autosostenibilidad. Es decir, yo puedo generar modelos o unidades de negocio social dentro de mi organización para no depender al 100% de los donantes y generar mis propios recursos. Eso también es innovar. Dentro de mi junta directiva, pues un plan estratégico innovador va a hacer que mi junta directiva sea más proactiva y que sea gestora de fondos y asocios para la organización, que me abra puertas, ¿no? Y por lo tanto necesito tener una junta directiva mucho más diversa y mejor conectada con diferentes sectores donantes. En el área de programas, pues yo voy a mejorar la calidad de mis programas, es decir, el impacto social o medioambiental que están generando mis programas,
en las poblaciones o comunidades que yo estoy interviniendo. En el área de finanzas, pues voy a generar buenas prácticas de transparencia institucional. Es decir, el tema de la ética, de la gobernanza, del compliance, en cómo yo muestro cómo estoy invirtiendo los recursos, las donaciones a mis aliados estratégicos, a mis donantes y a la sociedad en general. En capital humano o en recursos humanos, pues prácticamente es generar esa cultura de innovación dentro de la organización, que todo el staff se sienta abierto a generar cambios, a innovar y a sugerir nuevas estrategias de innovación, ¿sí? Entonces, la parte de recursos humanos tiene el gran reto de generar esa cultura de innovación o buenas prácticas dentro de la organización. Y en el área de sistemas, pues vamos a generar procesos más eficientes, procesos automatizados utilizando las tecnologías para que todas las áreas de la organización puedan de alguna manera beneficiarse del uso de las tecnologías de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos esos son los beneficios de un plan estratégico innovador. ¿Cuáles serían las herramientas metodológicas para el diseño de un plan estratégico? Existen varias herramientas, yo que menciono solamente 3, pero obviamente hay más, pero digamos que son las más populares o las más comunes dentro del tercer sector. Uno de ellos es el Business Model Canva, el otro es el Design Thinking y obviamente el marco lógico que muchas organizaciones ya lo conocen. ¿Sí? Las organizaciones utilizan estas herramientas para poder diseñar, monitorear y evaluar sus planes estratégicos. Pero al mismo tiempo, hay ciertos componentes claves que no deberían de faltar en un plan estratégico, que es la sistematización de experiencias y aprendizajes que me da la implementación de mi programa, porque esas experiencias y aprendizajes me van a permitir después generar teoría del cambio. Y teoría del cambio significa integrar nuevas estrategias o nuevos componentes a mi plan estratégico para hacerlo mucho más resiliente y más innovador. Por lo tanto, tenemos que familiarizarnos también con la metodología de la sistematización y con la metodología de la teoría del cambio. Porque la teoría del cambio sobre todo habla, se enfoca en que las organizaciones son cambiantes y que tenemos que adaptarnos a esos cambios. La metodología, pues para diseñar planes estratégicos también incluye la definición de metas y objetivos. Y todo plan va a tener una meta o un objetivo general y objetivos específicos por cada una de las áreas de la organización. Asimismo, vamos a tener estrategias y actividades que vamos a estar monitoreando y evaluando constantemente. Vamos a definir esos recursos o costos, ¿sí? El presupuesto que yo necesito para implementar un plan innovador y no necesariamente tiene que ser muy costoso. Al contrario, cuando integramos tecnologías a nuestro plan estratégico, posiblemente reduzcamos costos. También nos ayuda a definir alcances, es decir, los resultados que va a tener ese plan estratégico en un tiempo definido, en un tiempo específico. Nos permite identificar los responsables, quiénes son las personas que van a estar liderando la implementación del plan estratégico en cada área de la organización. Me permite definir indicadores de monitoreo o evaluación, lo cual es muy importante para que yo pueda estar monitoreando y evaluando, supervisando los resultados a corto, mediano y largo plazo de mis estrategias. Y evaluar resultados versus costos, ¿sí? Es decir, reconocer el retorno de la inversión. ¿Cuánto estoy invirtiendo en tiempo, en recursos humanos, en recursos monetarios, en equipo, para generar cambios, innovación, ¿sí? Y cuánto de eso se traduce en una organización muchísimo más eficiente, resiliente y mejor posicionada, que recauda más fondos y que su personal también se siente mucho más motivado y se genera una cultura de innovación constante. Entonces, para que un plan estratégico funcione y se pueda estar monitoreando y evaluando, hay que crear un comité de innovación social. Este comité de innovación social, ¿sí?, va a ser el motor, el corazón de los procesos de innovación dentro de la organización y va a ser también, digamos que el equipo o el grupo de la organización que va a estar monitoreando y evaluando este plan estratégico. Entonces, un comité de innovación social está representado por todas las áreas de la organización, ¿sí?, para que pueda ser también diverso e incluya los puntos de vista de todas las áreas de una organización. Posiblemente vamos a invitar a expertos externos,
¿sí?, de la organización que nos ayuden a proyectos muy específicos, temporales, con los cuales queramos generar innovación dentro de la organización, ¿sí? Entonces podemos invitar a expertos externos. Por ejemplo, si yo quiero crear una estrategia de evaluación del desempeño del personal de 360 grados, donde el jefe y los subordinados se evalúen mutuamente, pues si yo no conozco cómo llevar a cabo ese tipo de estrategias, puedo invitar a un externo, voluntario, que me ayude a poder generar esa estrategia en la organización. A eso nos referimos con invitados expertos externos. Tenemos que incluir en ese plan estratégico un enfoque de derechos humanos, sobre todo porque nosotros trabajamos con grupos vulnerables y somos los primeros que tenemos que estar bien informados y conscientes sobre los derechos humanos. Igualmente, en temas de perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres, el tema de masculinidades, que cada vez se vuelve más estratégico en las organizaciones tomarlo en cuenta. La perspectiva de medio ambiente es importante también incluirla en el plan estratégico, porque todas las acciones de nuestra organización tienen una repercusión medioambiental. Aunque nosotros no trabajemos en temas medioambientales, es decir, que no tenemos programas de educación o de impacto medioambiental, de todos modos, las acciones que hacemos con nuestros programas de salud, de educación, de empoderamiento, tienen repercusiones medioambientales y por lo cual hay que tomar en cuenta también esta perspectiva. Y obviamente, generar líderes positivos dentro de la organización es otro elemento clave de que hace el Comité de Innovación Social, ¿no? Entonces, su labor es garantizar buenas prácticas de innovación en toda la organización. Entonces, de esta manera, este rayo verde que puse aquí significa esto, es un rayo de energía, de cambio, que se va a permear o que se va a integrar en todas las áreas de la organización para generar innovación. Entonces, ya siendo mucho más específicos, ¿sí? Vamos a tocar cada uno de los ocho áreas de la organización donde podemos generar innovación. Y aquí se les pido que pongamos atención porque vamos a hacer un checklist. Más bien ustedes van a hacer un checklist de qué elementos de cada área de su organización o qué estrategias se podrían integrar que sean novedosas para la organización o qué estrategias se podrían mejorar, modernizar o utilizar nuevas tecnologías para hacer más eficiente nuestro trabajo. Entonces vamos a empezar con la cabeza de la organización, que es la dirección ejecutiva, nuestras directoras y directores, ¿sí? Y aquí nos referimos a un tema de una gobernanza innovadora, es decir, un liderazgo innovador en la organización, donde se practique la ética, ¿sí? Seamos muy éticos y muy transparentes en el manejo de fondos, de recursos, de equipo y del personal de una organización. Nuestros directores tienen que tener habilidades directivas, es decir, habilidades de liderazgo, un liderazgo, como les decía, positivos, abiertos al cambio, a la innovación y que de alguna manera fomente y sea bien visto y facilite los procesos de innovación en la organización. Facilitan, bueno, los procesos de innovación también son personas que van a guiar y que van a dar mentorship o coaching al resto del staff de la organización. Los directores tienen que ser esas personas que van a guiar al resto de las cabezas de la organización y a los coordinadores para que su trabajo sea aún más eficiente y más innovador y más profesional también. Son personas que también tienen que conocer de manera muy profunda los temas de desarrollo internacional, es decir, las tendencias de desarrollo internacional de la cooperación internacional en nuestro país y la región, sí, conocer acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, perspectiva o enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, masculinidades, perspectiva de medio ambiente, entre otras temáticas que son tendencia en la cooperación internacional. También tienen que conocer cuáles son las prioridades o los enfoques de políticas públicas de nuestros gobiernos locales, ¿sí? Y qué instituciones públicas son las que nosotros tenemos que generar un asocio mucho más cercano. Al mismo tiempo, tienen que ser personas que conozcan a profundidad la responsabilidad social empresarial para poder hablar un lenguaje de inversión social empresarial con las empresas y poder generar un clic, una comunicación más asertiva y de asocio con el sector corporativo. Tienen que ser personas que conozcan de marketing social, ¿sí? Que entiendan que las campañas de marketing social también nos ayudan a posicionarnos y a gestionar fondos a gran escala con diferentes públicos externos. Tienen que tener habilidades de comunicación asertiva o habilidades de vocería, es decir,
ellos tienen que ser los voceros, embajadores de la organización, tienen que saber qué discurso institucional utilizar cuando va a una entrevista a un medio de comunicación, cuando hace un proceso de incidencia con un cooperante internacional o con una institución pública, cuando son ponentes en un evento destacado, etcétera. Tienen que tener esas habilidades para poder comunicar el trabajo de la organización de una manera oficial y profesional y que genere credibilidad, ¿no? Tienen que tener madurez para delegar, es decir, que no solamente ellos tienen que brillar en el éxito de la organización, sino que tienen que permitir que otras personas más sean líderes y que brillen y que tengan éxito dentro de la organización, es decir, facilitar el éxito y el liderazgo de todo el equipo. Apertura a la sistematización, es decir, al uso de las tecnologías para hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Y habilidades financieras, también reconocer cuál es el retorno de la inversión cuando invertimos recursos, tiempo y posiblemente dinero en generar nuevas estrategias de innovación, que lo más seguro es que va a generar cambios muy positivos dentro de la organización. Y digamos, otra área de dirección ejecutiva que se relaciona directamente es la junta directiva, ¿no? La junta directiva y la dirección de la organización siempre trabajan de la mano. Entonces tenemos que generar un liderazgo también positivo e innovador en los integrantes de nuestra junta directiva o consejo. Tenemos que tener un consejo, una junta directiva diversa, integrada por personas de diferentes sectores donantes, que nos abran puertas, ¿no? Tienen que ser personas con una gran experiencia profesional que nos ayuden a profesionalizar el trabajo de la organización. También los podemos organizar en comités de trabajo para organizar de una manera mucho más estratégica sus roles y responsabilidades y que tengan metas también y resultados específicos a favor de la organización. Tienen que ser personas que son voceros de la causa, por lo tanto tenemos que capacitarlos en comunicación asertiva, en vocería, para que sean buenos embajadores de la causa ante medios de comunicación, en eventos o en citas con potenciales donantes. Ellos gestionan contactos y gestionan fondos para la organización, abren puertas, hacen llamadas, envían correos electrónicos e inclusive donan a la causa. Tienen que tener una visión internacional, es decir, la junta directiva posiblemente tenga capítulos o comités de asesores o comités asesores en diferentes partes de nuestro país o en diferentes partes del mundo. Y tienen que facilitar el relevo generacional. Es decir, que ellos tienen que aceptar de que tienen que integrar personas jóvenes a la junta directiva para atraer a otros grupos, a otras audiencias que posiblemente sean nuevos donantes, ¿sí? Entonces aquí el gran reto es lograr un equilibrio entre el liderazgo de la dirección y el liderazgo de la junta directiva. El liderazgo de la dirección prácticamente lo que va a hacer es guiar y dar liderazgo a la junta directiva, es decir, va a guiar, va a acompañar a la junta directiva en ciertos procesos claves para que se sientan empoderados de sus roles y responsabilidades. Y el liderazgo en la junta directiva pues es que puedan llevar a cabo sus roles y sus responsabilidades pues de una manera mucho más efectiva y que den resultados concretos a la organización. Entonces, cuando hablamos de comités de trabajo dentro de una junta directiva, tenemos, aquí puse yo un embudo en rojo con estrellitas, porque cada comité de trabajo va a integrar las habilidades, las capacidades, la experiencia, tanto de la junta directiva como del staff de la organización. Y esto se va a permear o se va a filtrar, ¿no?, en cada uno de los comités. Aquí yo puse 8 posibles comités, no es necesario generar todos ellos, pero posiblemente algunos de ellos sí sean claves integrar en nuestra organización. Cada comité estaría integrado por un miembro del staff y por algunos 2 o 3 miembros de la junta directiva, dependiendo del contexto de cada organización. Posiblemente podamos tener un comité de programas y voluntariado comunitario, un comité de recursos humanos y comunicación interna, que son 2 temas muy relacionados, un comité de finanzas, legalidad, operaciones y compras, un comité de innovación social, que sería el que le daría el motor a la implementación y monitoreo y evaluación del plan estratégico, un comité de comunicación y relaciones públicas, un comité de alianzas corporativas con las empresas, un comité de alianzas individuales y voluntariado de personas con gran capacidad de donación y posiblemente un comité de alianzas con la cooperación internacional y el gobierno.
Y también algo importante que tomar en cuenta cuando hablamos de innovación en la junta directiva es que podemos formar consejos asesores internacionales en países muy específicos, donde creamos que podemos recaudar también fondos de manera global. Tenemos que tener esta visión global que nuestra recaudación de fondos y los asocios van más allá de las fronteras de nuestros países. Entonces, posiblemente creemos un capítulo de amigos, un consejo asesor en Estados Unidos, tal vez en Canadá, tal vez en Europa o tal vez en Asia o Australia, dependiendo del país, donde creamos que existen más oportunidades. La tercera área de una organización para innovar, ¿no?, es el área de recursos humanos o del desarrollo del capital humano. Y aquí esta área se encarga de generar buenas prácticas de innovación social. Ese debería ser el reto más grande dentro del plan estratégico del área de recursos humanos. Formar líderes positivos en la organización que estén abiertos al cambio constantemente. Educar sobre las tendencias del desarrollo internacional. Si todo el staff debería estar sensibilizado sobre los temas claves del enfoque de la cooperación internacional en nuestro país y la región, sobre el enfoque de políticas públicas de nuestros gobiernos. Educar sobre enfoque de derechos humanos y diversidad. Si todo el staff debe estar sensible y generar buenas prácticas, ¿sí? Sensibilizar sobre perspectiva de género, importantísimo, ¿no? Y en muchos casos las organizaciones trabajan en temas de perspectiva de género en sus programas con comunidades a nivel externa, pero a nivel interno de la organización tal vez son temáticas o prácticas que aún no hemos interiorizado. Por lo tanto, hay que tomarlas en cuenta. El área de recursos humanos también va a facilitar la planificación y la rendición de resultados, es decir, que se va a generar una cultura de buenas prácticas en planificar dentro de la organización, que todo el staff entienda la metodología de la planificación y de la rendición de cuentas, es decir, del monitoreo y evaluación constante de nuestro trabajo. También de implementar estrategias de evaluación 360 grados del desempeño de todo el personal, donde los coordinadores o subordinados evalúan también el trabajo de sus jefes y evalúan también el trabajo de dirección y viceversa. De esta manera vamos a tener una evaluación mucho más objetiva y también vamos a generar una comunicación horizontal en la organización y no jerárquica. Crear un comité de comunicación interna, comunicar constantemente nuestros logros, también esto genera un ambiente laboral mucho más positivo y abierto al cambio. Crear un comité de comunicación interna también nos permite a nosotros poder generar una cultura filantrópica dentro de la organización, donde todo el staff de la organización se sienta responsable de compartir contactos, se sienta responsable o se sienta que es un vocero de la organización ante diferentes públicos, ¿no? También esta área se encarga de hacer el manual de recursos humanos y el manual de recursos humanos de la organización incluye el código de conducta o el código de ética de la organización de cómo el staff tiene que llevar a cabo ciertas acciones y ciertas prácticas. Y aquí también se incluye el tema de derechos humanos, diversidad y perspectiva de género, porque son prácticas que tienen que estar integradas en un código de conducta. Y posiblemente para organizaciones que trabajan con menores de edad, hay que crear un manual de protección a menores. Posiblemente también crear un manual del voluntariado para hacer que los voluntarios también se les pueda medir su desempeño y tengan actividades muy específicas que en realidad vengan a solventar necesidades de la organización y a generar ciertos resultados concretos, ¿sí? Y digitalizar los canales de comunicación. Y cuando hablo de digitalizar los canales de comunicación interna, me refiero es que hoy más que nunca nos estamos familiarizando con nuevas plataformas digitales, ¿no? Estamos teniendo llamadas en Zoom, como esta que estamos teniendo en este momento. Utilizamos Webex o Teams o Google Meets para tener llamadas. Posiblemente estamos utilizando Google Drive para compartir información con las diferentes áreas de la organización y se convierte en una especie de intranet, ¿no? Google Drive. Posiblemente hagamos webinars para conectar con nuevas audiencias o webinars internos con nuestro staff también. Y posiblemente podamos crear un buzón electrónico de sugerencias, posiblemente anónimo, para que las personas puedan dar sus puntos de vista sobre todos estos procesos de innovación en el área de recursos humanos. Entonces, algo bien importante es que toda esta digitalización de la comunicación interna entre departamentos de una organización sí nos permite supervisar y mantener el trabajo en línea. O sea, sí es posible poder monitorear y evaluar el trabajo de nuestro staff si tenemos una buena metodología de supervisión en línea.
El trabajo en línea disminuye costos, eso es muy importante, ¿sí? Hay un retorno de la inversión a nivel económico, de tiempo, de recursos, porque a través del uso de la tecnología posiblemente estemos ahorrando ciertos recursos. Hoy más que nunca nos damos cuenta que hay cierto personal de la organización, tal vez de la parte administrativa, que no necesariamente tiene que estar en la oficina todos los días, que desde su casa puede trabajar y ser muy eficiente, ¿no? Pero son aspectos que también tenemos que evaluar. Nos vamos al área de innovación en nuestros programas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de innovación en nuestros programas, en el área de programas, es mejorar el impacto o la calidad de los programas. Tenemos que incluir ejes transversales en los programas, en toda la metodología de diseño, monitoreo y evaluación, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, otra vez el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad, la perspectiva del medio ambiente, porque todos nuestros programas, como les decía, impactan medioambientalmente. Y una perspectiva de responsabilidad social empresarial para generar a socios público-privados e internacionales también. Tenemos que definir en nuestros programas indicadores de resultados, que son los indicadores a corto plazo. Definir indicadores de procesos, que son los indicadores a mediano plazo, posiblemente de 1 a 3 años. Y definir los indicadores de impacto, que es el resultado que vamos a generar a largo plazo de 3 a 5 años. ¿Sí? Tenemos que tener esos indicadores como parte de nuestra metodología de monitoreo y evaluación. Tenemos que tener una metodología de la sistematización de experiencias y aprendizajes. Es decir, conforme yo voy implementando mis programas, voy sistematizando qué experiencias o qué aprendizajes positivos y negativos me está generando la implementación de mis programas, porque esto me va a permitir al momento de sistematizar o documentar la implementación de mis programas, me va a permitir a mí identificar qué aspectos o qué estrategias puedo mejorar, qué componentes o estrategias nuevas puedo integrar en mis programas. Entonces aquí hablamos también de la metodología de la teoría del cambio. Cuando yo sistematizo, esto me facilita después generar una buena teoría del cambio para integrar nuevos componentes o estrategias a mis programas que los hagan de mejor calidad y que puedan generar mayor impacto en las comunidades que estamos interviniendo. También significa revisar cada año mi modelo de intervención, es decir, la metodología de mis programas. A eso nos referimos con el modelo de intervención, ¿sí? Hay que estarlo revisando año con año para ver qué componentes nuevos tenemos que integrar, qué elementos, qué estrategias tenemos que ajustar para hacerlo aún más efectivo. Tengo que trabajar en red con actores claves y no puedo trabajar solo, tengo que trabajar en red con otras organizaciones de la sociedad civil, trabajar con gobierno, trabajar con cooperación internacional, trabajar con la empresa privada y de alguna manera trabajar con la sociedad civil también para generar un modelo de intervención de mayor impacto. Tengo que integrar el uso de las tecnologías también en mis programas. Medir el impacto ambiental, como les decía, cualquier programa, aunque sea de salud, de educación, de empoderamiento, sí tiene una implicación ambiental. Y hoy más que nunca nos damos cuenta en el tema del cambio climático, que si no integramos buenas prácticas medioambientales en nuestros programas, posiblemente nuestros programas estén débiles, ¿sí? Porque el tema medioambiental tiene que ser un eje transversal en todo el quehacer de la organización. A socios público-privados internacionales es clave y tener buenos reportes de resultados y de impacto para mostrar a nuestros donantes. Entonces, algo bien importante es integrar los ejes transversales del desarrollo internacional en nuestros programas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el enfoque de incidencia y empoderamiento, enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, perspectiva de inclusión y diversidad, el enfoque de medio ambiente, responsabilidad social empresarial y posiblemente el uso de tecnologías limpias o tecnologías verdes. Si nosotros integramos estos ejes transversales en la metodología, en el modelo de intervención de nuestros programas, posiblemente vamos a asegurar la generación de comunidades sostenibles, de comunidades resilientes y preparadas para los cambios. Es decir, que vamos a beneficiar a esas comunidades donde estamos operando que sean mucho más resilientes y preparadas a los cambios. Y cuando hablamos de revisión anual de mi modelo de intervención, de la metodología de mi programa, me refiero yo a revisar esos indicadores y herramientas de monitoreo y evaluación y posiblemente hacer ajustes en nuestros indicadores para tener una mejor manera de evaluar resultados e impacto. Posiblemente yo tengo que aprender a sistematizar experiencias y aprendizajes, ¿sí? Y eso me va a permitir después generar teoría del cambio.
Y cuando yo genero teoría del cambio, es decir, cuando integro nuevas estrategias o componentes a mis programas, yo estoy generando innovación social directamente, ¿no? Muy bien, vamos ahora a pasar a la parte de finanzas y operaciones, que es otra área de la organización. Y aquí las buenas prácticas están más enfocadas en la transparencia institucional, sin generar buenas prácticas de transparencia institucional en toda la organización. ¿Sí? Y tenemos que generar prácticas más éticas, ¿sí? En la manera de generar también procesos ágiles que faciliten la transparencia, es decir, cómo nosotros compartimos la información financiera de nuestra organización a socios estratégicos, a donantes y a la sociedad civil en general. Entonces generamos una rendición de cuentas transparentes con todos los diferentes públicos que tenemos. A esto nos referimos con una nueva terminología que se llama compliance, ¿sí? Que la compliance más bien es un concepto en inglés que quiere decir generar buenas prácticas de transparencia financiera institucional. Y aquí nos referimos también al tema de gobernanza, ¿sí? Cómo los líderes de la organización facilitan la transparencia institucional y una rendición de cuentas transparentes con diferentes públicos externos e internos. También el área de finanzas tiene el gran reto de automatizar los reportes financieros o contables que vamos a entregar a nuestros donantes para que sean elaborados de una manera más rápida y sean compartidos de una manera constante a nuestros donantes. En análisis de costos-beneficios, ¿sí? La prioridad de innovar nos va a permitir también posiblemente generar más, utilizar más recursos humanos, invertir cierto dinero o recursos monetarios para innovar, pero luego eso tal vez se va a transferir o se va a transformar en mayores beneficios para la organización. La agilidad de procesos administrativos y operativos, ¿sí? La actualización legal y fiscal constantemente de la personería jurídica de la organización, ¿sí? Y nuestras finanzas son públicas. Reconocer que las finanzas de la organización son públicas y cualquier persona nos la puede pedir, ¿sí? Por lo tanto, tienen que estar de alguna manera abiertos ustedes a estar comunicando, ¿sí? La manera en que gastan sus fondos. Eso genera obviamente mayor credibilidad, transparencia e institucionalidad con un donante. Entonces, cuando hablamos de innovación financiera en el plan estratégico, también hablamos de 4 elementos muy importantes. Aquí yo quisiera que pusieran mucha atención. El primero es la creación de fondos de inversión social, es decir, fideicomisos, o en inglés se llaman endowments. Muchas organizaciones crean fondos de inversión social en bancos para generar rentabilidad. Y esa rentabilidad que me genera el fondo de inversión, yo la invierto en mis programas sociales. De esta manera, ese fondo de inversión prácticamente no lo toco, sino que lo hago crecer año con año. Son ahorros, es un fondo de ahorros que yo hago crecer y que me genera rentabilidad. Creación de fondos de reserva o de ahorros que tiene mucho que ver con los fondos de inversión social, ¿sí? Creo yo un fondo de ahorro y yo vivo de la rentabilidad, o más bien utilizo la rentabilidad para la implementación de mis programas. Ese fondo de ahorro, esa reserva, también me va a servir a mí para afrontar situaciones de crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, estos 2 elementos el área de finanzas debería de conocerlos o capacitarse para conocer de estos temas, acercarse con un asesor financiero para poder de alguna manera empezar a visualizar estas opciones. El tercer elemento de innovación financiera es la creación de una unidad de negocio social donde yo vendo servicios o productos a terceros. Es decir, que mi organización puede tener su propio modelo de negocio social donde yo puedo vender mi experiencia profesional a otras organizaciones, a empresas, a centros educativos, a la sociedad civil en general. El cuarto elemento de innovación financiera es tener un buen Customer Relationship Management, es decir, un sistema, un software de CRM para una buena administración efectiva de las donaciones y los donantes, ¿sí? Los CRM son softwares que me permiten a mí registrar las donaciones que yo recibo en mi cuenta de banco, en mi sitio web, a través de las redes sociales, cuando tengo que enviarles reportes de seguimiento de resultados a mis donantes, entre otros temas que tienen que ver con el cultivo de la relación con los donantes y hacer más automatizado el proceso de comunicación y de relación con mis donantes. Sistemas, la sexta área de una organización en un plan estratégico.
Sí, el área de sistemas, el gran reto para innovar es ahorrar tiempos y recursos, es decir, automatizar los procesos por medio del uso de la tecnología, ¿sí? Y hablamos mismo del CRM para administrar donantes y donaciones, ¿sí? Sistematizar el monitoreo y la evaluación de los programas. También el área de sistemas nos podría ayudar a ser mucho más automáticos, más eficientes la manera en que monitoreamos y evaluamos los programas, a sistematizar la parte financiera y contable, obviamente. La sistematización del desempeño del recurso humano también es algo que se puede automatizar con el uso de softwares, de la tecnología, el uso de herramientas digitales para el posicionamiento institucional, el uso de herramientas digitales para la comunicación interna, la actualización de las licencias de los softwares, obviamente esto lo hacen el área de sistemas de una manera constante, y proteger y administrar a los usuarios de los sistemas, es decir, proteger el software de nuestros sistemas para no tener problemas con hackers, con virus, etcétera. Y la capacitación del personal para el uso de las tecnologías, eso es muy importante. El área de sistemas tiene que tener esa apertura de capacitar a nuestro staff para que pueda usar las tecnologías. Entonces, el área de sistemas se vuelve una especie de rol, tiene un rol de project manager, es decir, de diseñar y administrar proyectos para automatizar procesos con el uso de la tecnología en todas las áreas de la organización. Esto significa que tienen que ser, el área de sistemas, que tener una visión panorámica del modelo social de la organización. Tienen que identificar procesos que son obsoletos y que se pueden automatizar, mejorar, agilizar a través del uso de la tecnología en todas las áreas de la organización. Identificar necesidades de mejora y escuchar las necesidades de los usuarios, es decir, del staff de la organización, porque son ellos los que nos van a decir, mira, yo necesito poder de alguna manera generar una evaluación 360 grados en el personal, pero no sé qué software o qué herramientas puedo utilizar para hacerlo, ¿no? Entonces, el rol del Project Manager de sistemas es investigar qué software es el mejor que se puede usar o generar un sistema propio, ¿sí? Diseñar un sistema propio para llevar a cabo esa evaluación 360 grados, por ejemplo, ¿no? Diseña sistemas de automatización, capacita al staff, como les decía, para el uso de la tecnología, monitorea, evalúa y mejora esos proyectos de innovación constante en la organización con el uso de la tecnología. Y en el área de comunicación asertiva, en el área de comunicación, de posicionamiento, pues el plan estratégico innovador nos va a permitir digitalizar nuestras estrategias de comunicación. Es decir, también es muy importante cómo vamos a educar y concientizar a la sociedad civil sobre las problemáticas que nosotros estamos interviniendo a través de una buena comunicación y unos buenos mensajes, ¿sí? Incidir en la agenda de los medios, es decir, tener una presencia constante en los medios de comunicación y que las temáticas que aborda mi organización estén constantemente tocándose o analizándose en los medios. Incidir en la agenda pública de la cooperación internacional, sí, participar en eventos y tener una presencia constante en ciertos procesos de negociación con gobierno y cooperación. Sensibilizar al sector privado sobre la importancia de hacer inversión social empresarial a través de nuestras organizaciones. Posicionar a nuestro staff como expertos referentes en todos los temas que hace nuestra organización, en diferentes eventos, en medios de comunicación, para que sean ponentes y puedan posicionarse como los expertos de los temas o la misión o el quehacer de nuestras instituciones. Generar un storytelling o contenidos que conecten con la mente y el corazón de las personas para atraer a más personas a nuestro movimiento social. Posiblemente integrar figuras públicas o influencers que de alguna manera van a fortalecer el posicionamiento de la organización, que las redes sociales tengan contenidos muy asertivos y que tengamos un gran número de seguidores o de fans y de donantes a través de las redes sociales, tener una publicidad masiva. Aquí hay un elemento clave. Tener una publicidad masiva sin donaciones no es estratégico. Es decir, que muchas organizaciones invierten o consiguen pro bono de manera gratuita mucha publicidad en vallas publicitarias, en espectaculares, en parabuses, en centros comerciales, en aeropuertos, pero si esa publicidad masiva no se traduce en donaciones, en dinero o en asocios, no es estratégico. Tener un gran número de likes y seguidores sin donaciones tampoco es estratégico.
Muchas organizaciones tienen miles o millones de seguidores en las redes, pero si eso no se traduce en donaciones, en asocios, en voluntarios, pues realmente estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero en un posicionamiento que no nos está generando resultados concretos. Hay que tener un blog y un website actualizados, ¿sí? El sitio web de la organización tiene que estarse actualizando semanalmente con contenidos interesantes, innovadores, y el blog de noticias de la organización va a ser el puente que va a estar publicando esas noticias, esas historias de éxito interesantes en las redes sociales y va a traer tráfico de las redes sociales hacia el sitio web. Posiblemente tengamos que generar un chat en vivo para interactuar con nuestros públicos en el sitio web, ¿sí? Hoy en día los sitios web tienen un chat donde por lo menos durante horas hábiles de 8 a 5, digamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estamos comunicándonos con nuestros potenciales donantes o seguidores o voluntarios y atendiendo a sus dudas y preguntas. Estamos generando interacción, ¿sí? Y una conexión más personalizada a través del chat. Posiblemente tengamos que generar un centro de llamadas para atención a donantes o potenciales donantes, ¿no? Y con centro de llamadas me refiero a una persona que esté todo el tiempo haciendo llamadas, contestando llamadas y que tenga esa disponibilidad de comunicar y de compartir lo que hace la organización con diferentes públicos. Y posiblemente un plan de comunicación de crisis cuando creamos que nuestra organización puede entrar en un proceso de crisis a nivel de reputación, a nivel de marca, de credibilidad institucional por diferentes situaciones fuera de nuestro control. Y algo bien importante en el área de posicionamiento, de comunicación, es generar un plan de relaciones públicas e incidencia para el staff de nuestra organización y que este plan de relaciones públicas me permita generar relaciones duraderas con tomadores de decisión de diferentes sectores donantes. Entonces, es muy importante generar una agenda de incidencia con cada sector donante, que incluya, un calendario anual de eventos para saber en qué eventos de la cooperación internacional, del gobierno, de la empresa privada o eventos sociales, yo tengo como staff de la organización que tener una presencia protagónica como ponente, experto referente en esos eventos. Tengo que tener un discurso institucional que le interiorice todo el staff de la organización para el gobierno y la cooperación internacional, otro discurso institucional para el sector empresarial, otro discurso institucional para la sociedad civil, porque con cada uno de esos sectores nos vamos a comunicar de una manera diferente para generar empatía y conexión con la causa. Tenemos que tener un plan de medios, es decir, una agenda mediática para asegurarnos que vamos a tener una presencia constante en la agenda de los medios, ¿sí? Y que nuestras temáticas se van a estar abordando en la agenda pública todo el tiempo. Campañas de incidencia, posiblemente para acercarnos a tomadores de decisión, sobre todo la cooperación internacional y del gobierno. Tener citas constantemente con grandes donantes en el país y citas tal vez internacionales en Norteamérica, en Estados Unidos o Canadá o en Europa. Y hoy más que nunca podemos utilizar Zoom, Webex y diferentes herramientas de comunicación en línea para tener estas citas con potenciales donantes internacionales. Entonces, esta agenda de incidencia y de relaciones públicas es un trabajo en equipo. Debería de ejecutarla o implementarla tanto dirección, el staff clave de la organización como la junta directiva. Y nos vamos al último elemento de un plan estratégico institucional, ¿sí? Es el tema de sostenibilidad o de recaudación de fondos. Tenemos que digitalizar la recaudación de fondos. Eso es lo más importante hoy en día con un mundo cada vez más digital que posiblemente no salgamos tanto de las casas, pero que hacemos cada vez más compras en línea y, ¿por qué no? Las personas cada vez se están acostumbrando más a donar en línea. Entonces también otro reto es diversificar nuestras fuentes de financiamiento, es decir, no vivir solamente en un solo sector donante. Depender al 100% de la cooperación internacional no es viable, ¿sí? Depender al 100% de convocatorias tampoco es viable, ¿sí? Muchas organizaciones tienen mucha experiencia redactando propuestas, ¿sí? Y recaudando fondos de convocatorias, pero el gran problema de las convocatorias es que los fondos se terminan en 1 o 2 años, ¿sí? Y posiblemente nos quedemos sin fondos y tengamos que aplicar nuevamente otra convocatoria para volver a obtener fondos. Por lo tanto, tenemos también que diversificar las fuentes de financiamiento para no vivir solamente de unos pocos donantes. Depender al 100% del gobierno es paternalismo. También no tenemos que creer que porque ser tercer sector
el gobierno nos tiene que dar fondos todo el tiempo. Tenemos que educar a la sociedad civil para crear una cultura filantrópica en las nuevas generaciones. Es decir, tenemos ya que empezar a comunicar con mensajes asertivos a los potenciales grandes donantes del mañana, que son los jóvenes de hoy. Cómo identificar a esos millennials, que posiblemente son hijos de empresarios, son emprendedores exitosos, que en un par de años van a tener suficiente rentabilidad sus empresas, sus negocios, y posiblemente se conviertan en grandes donantes. El asocio con la empresa privada tiene que facilitar una relación ganar-ganar. Es decir, con las empresas tenemos que generar un asocio a largo plazo donde nos beneficiemos ambas partes. Por lo tanto, es muy importante diseñar portafolios de inversión social empresarial, donde yo le presente a la empresa diferentes opciones de hacer inversión social empresarial a través de nuestra organización y que eso permita un asocio a largo plazo. Y crear esta cultura filantrópica dentro de la organización, donde todo el staff de la organización interiorice esos discursos institucionales y puedan ser voceros de la causa con diferentes públicos, ¿no? Y generar posiblemente esa unidad de negocio para ser autosostenibles. Entonces, algo bien importante e innovador, ¿sí? Cuando hablamos de la gestión de fondos, es poder conectar con los futuros tomadores de decisión y los futuros grandes donantes en nuestros países y la región, que van a ser los centennials, que son jóvenes menos de 20 años, y van a ser los millennials, que son jóvenes entre los 30 años, que muchos de ellos ya son profesionales exitosos. Estos centennials y estos millennials van a representar a instituciones, van a tener puestos altos en instituciones de la cooperación internacional, en fundaciones, organismos internacionales, agencias de cooperación al desarrollo, instituciones públicas, empresas, ¿sí? Y posiblemente muchos de esos centennials y millennials sean los futuros grandes empresarios, filántropos y donantes de nuestros países y la región. Por lo tanto, si los conectamos hoy con nuestras causas, posiblemente van a ser los grandes donantes del mañana. ¿Y cómo los vamos a conectar? Pues con campañas de marketing social, ¿sí? Las campañas de marketing social son las que nos permiten que de manera digital, a través de redes sociales, de correos electrónicos, de nuestro sitio web, de nuestro blog de noticias, de llamadas, conectar con estos futuros donantes de la organización. Y también generar una unidad de negocio social para ser autosostenibles, y eso también tiene que ver con innovación, generar un espíritu emprendedor dentro de la organización. Entonces, ¿qué hace una unidad de negocio social? Diseña e implementa el plan de negocio, el business plan social de la organización, identifica el know-how institucional, es decir, esa experiencia programática, metodológica que yo tengo y cómo la puedo traducir o transformar en servicios para terceros. Por lo tanto, yo puedo diseñar un portafolio de servicios profesionales con valor social para vender productos con valor social, vender nuestros servicios profesionales a través de consultorías, acompañamientos, talleres, capacitaciones a empresas, a centros educativos, a otras ONGs, a gobierno, a cooperación internacional. Y si yo tengo espacios grandes que no estoy utilizando dentro de la organización, también los puedo rentar y hacer oficinas, por mencionar algún ejemplo, ¿no? También el plan de negocio social incluye hacer campañas de promoción y venta de esos servicios que estoy vendiendo a terceros, y tengo que tener indicadores que me ayuden a monitorear y evaluar el retorno de la inversión, es decir, cuánto estoy invirtiendo yo en recursos, en dinero, y cuánto me está generando en recursos económicos, en ganancias, ese modelo de autosostenibilidad. Entonces tenemos que entender que la innovación social es un proceso gradual. La innovación social no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que vamos a ir facilitando en fases dentro de las diferentes áreas de nuestras organizaciones, ¿sí? Y las organizaciones tienen que entender y estar flexibles al cambio, tienen que entender que son cambiantes. El ADN de una organización es el cambio constante y la adaptación a nuevos ambientes, a nuevas dinámicas o nuevos contextos. Ese debe ser la naturaleza de la organización, ser flexibles al cambio. ¿Cómo vamos a generar ese proceso de innovación social de manera gradual? Pues a través de un plan estratégico que me facilite integrar procesos de innovación social, que los hemos mencionado en esos 8 departamentos o áreas de la organización, donde posiblemente durante un proceso de 1 a 3 años vamos a ir generando fases de innovación en la organización hasta que generemos ya una cultura o buenas prácticas de innovación en la organización.
Pues bueno, con esto me gustaría cerrar esta ponencia. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen preguntas o comentarios al respecto, ¿sí? Aquí está también el link a nuestro sitio web. Esta presentación obviamente se las vamos a compartir a todos ustedes. Les dejamos el link de los diferentes talleres virtuales que ofrecemos a organizaciones y también, por favor, para que noten en su calendario que nuestro próximo webinar va a ser el 19 de junio y el tema va a ser estrategias de comunicación interna e inclusión en el tercer sector, en las ONGs. Los invitamos a que visiten también nuestro canal de YouTube, donde tenemos también hemos subido las grabaciones de los diferentes webinars que hemos tenido durante estos meses de la pandemia. También que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí estamos continuamente publicando información de los futuros webinars que vamos a estar haciendo o talleres. Y no se olviden que somos un equipo diverso, con experiencias de diferentes países, un equipo muy internacional. Y los próximos webinars que va a estar liderando nuestro equipo, pues va a ser, como les decía, el 19 de junio, ¿sí? Con el tema de estrategias de comunicación interna e inclusión en el tercer sector. Luego nos vamos el 3 de julio con estrategias efectivas para la gestión de fondos internacionales. El 17 de julio vamos a tocar el tema de estrategias claves para el plan de sostenibilidad o el plan de gestión de fondos de la organización. El 31 de julio nos vamos con el tema de estrategias de relaciones públicas, incidencia y vocería para las ONGs. El 14 de agosto con innovación en emprendimientos sociales autosostenibles. El 28 de agosto con relaciones asertivas, ganar, ganar con el sector empresarial. Y cerramos el 11 de agosto nuestras jornadas de webinars con estrategias asertivas para las campañas de marketing social. Así que para que anoten estas fechas, en nuestras redes sociales vamos a estar hablando más al respecto. También los invitamos a que se inscriban a nuestro taller virtual sobre diseño de campañas anuales de posicionamiento y recaudación de fondos. Esto va para el mercado mexicano, ¿sí? Con mexicanos en México, Estados Unidos y Canadá. Cómo hacer campañas para recaudar fondos con mexicanos en el exterior y en México. Este taller lo iniciamos el 17 de julio. Y también los invitamos a un diplomado internacional abierto a todas las ONGs de Latinoamérica que vamos a llevar en alianza con la Fundación Merced Querétaro. Es un diplomado virtual en captación de fondos, posicionamiento y sostenibilidad para el tercer sector que lo iniciamos el día 2 de julio. También invitarlos a nuestro taller de emprendimientos sociales, es decir, al taller para el diseño del modelo de negocio social o el diseño del plan de negocio social, el business plan de nuestra organización. Esto lo vamos a dar en alianza con el Centro de Formación Continua de la Universidad Centroamericana UCA, que es la Universidad Jesuita de El Salvador, y en alianza con Corpo Emprende, que es una organización colombiana expertas en temas de innovación social y emprendimientos sociales. Iniciamos el 1 de julio este taller virtual en alianza con la UCA y Corpo Emprende. Pues bueno, pasamos a la sección de preguntas y quien quiera hacer una pregunta está abierto a preguntar. Si quieren levantar la manita del chat, yo con gusto les doy la oportunidad de que hablen y también voy a leer. Bueno, aquí Rubén García nos quiere comentar algo. Rubén, te acabo de abrir el micrófono para que hables. Y luego también Katy Núñez también levantó la manita y quiere hablar. Así que les dejo abierto el micrófono por si quieren hacer algún comentario. Rubén. Hola. Oh, hola, Katy. Adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a todos y gracias de nuevo por esta oportunidad de formarnos en el área de cooperación. Mi pregunta va un poco relacionado con el tema de crear servicios o productos para vender o para pues financiar, ¿verdad? Nuestra propia iniciativa. Y me llamaba mucho la atención porque eso es algo que no he visto mucho dentro de ONGs en El Salvador. Sí he visto, por ejemplo, algunas que venden como stickers, cosas como más sencillas, pero sí, creo que en el área de ONGs que hace ese componente social con tanta fuerza, tanto en el campo, o sea, en zonas rurales como desde San Salvador, creo que podría tener una mayor fuerza. Y pongo un ejemplo, y no sé si por ahí va la idea que tú nos has dado con esta cuestión. Y es, por ejemplo, una ONG que trabaje para personas con
discapacidad. Y yo creo Ujú. que en el país vamos avanzando, pero todavía estamos muy atrás en ese tipo de cosas. Entonces, quizás una ONG dedicada a este rubro podría crear un servicio de consultorías para que las empresas adapten con mucha más eficiencia este tipo de parámetros que, si bien hay algunas cuestiones de ley que tenés que hacer por obligación, como por ejemplo que tal porcentaje de tu planilla sean personas con discapacidad, etcétera. También hay otras cosas como estructurales o cuestiones como de comunicación interna que podrían fortalecerse, y lo podría hacer esta ONG. No sé si está bien ese ejemplo y si tú tal vez podrías dar nosotros para ver cómo se ha visto esto materializado en el campo. Claro, Gracias. claro. Muchas gracias, Katy. Es una muy buena pregunta porque digamos que ese plan de negocio social van a ser prácticamente de la experiencia metodológica o programática, es decir, del quehacer de nuestra organización. ¿Qué experiencias tenemos nosotros que se puedan convertir en servicios a terceros? ¿Sí? Entonces, si ustedes son expertos en temas de discapacidad, pues posiblemente los servicios que puedan ofrecer a terceros van enfocados en este rubro. ¿Qué necesidades pueden ustedes de alguna manera solventar o cubrir para las familias o las personas que tienen discapacidad, cobrando un costo por este servicio, ¿no? Entonces, ¿y qué experiencia tiene el resto del staff de la organización que se puede traducir en nuevos servicios, talleres, capacitaciones para terceros? Entonces, yo creo que lo que tú comentas, Katy, es válido. Creo que tiene mucho sentido lo que tú acabas de comentar de esos posibles servicios que se puedan ofrecer a otras organizaciones, a familias de personas con alguna discapacidad, a otras instituciones, a empresas, a centros educativos. Okay. Gracias. Gracias a ti. Y creo que teníamos aquí a Rubén. Creo Hola que nos quería Alejandro, comentar ¿qué algo. tal? Bueno, Hola, primero Rubén. agradecerte el taller con un contenido súper interesante, como siempre. Tenía una pregunta, pero yo mismo creo que me la he estado medio solucionando. Bueno, yo soy director de Fundación Solca, que es una fundación que se enfoca en educación y salud en la República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua. Pero en concreto en la República Dominicana tenemos varios programas distintos, como un programa de salud y un programa educativo y demás. Entonces yo me estaba preguntando si el plan estratégico es a nivel de entidad, de Fundación Solca o de entidad global, o tú entiendes que hay que hacer un plan estratégico por proyecto. Yo normalmente por proyecto lo que hago es un plan anual, un plan operativo anual, donde marcamos los objetivos de ese año, pero la verdad es que nunca me he atrevido porque en realidad nuestra visión es más como a corto y medio plazo. No me atrevo a dar ese salto con un equipo que normalmente ve, o sea, no está tan acostumbrado a soñar como en grande, sino que ve los retos que tiene, que se le van presentando. Y más con esta situación, no me atrevo como a hacer un plan de a 4 años, cuando ellos ahora mismo están encerrados en casa, la mayor parte del equipo, atemorizados, bloqueados, sin saber cómo salir, ¿no? Entonces, Claro. no sé qué tipo de plan enfocarse, hacer un plan global de la entidad o un plan por proyecto o cómo hacerlo. Sí, sí, gracias, Rubén. Sí, fíjate que el plan estratégico es un plan más a mediano y largo plazo. El plan estratégico debería de cubrir estrategias de 3 a 5 años. Más de 5 años no se podría porque el mundo global que vivimos con el uso de las tecnologías, los tiempos cambian muy rápidamente. Los cambios suceden de un año para otro, ¿no? Por lo tanto, un plan estratégico no tendría que durar más de 5 años y cada 5 años tendríamos que estarlo evaluando y renovando, rediseñando el plan. Entonces, el plan estratégico es como la sombrilla de un plan de implementación que yo tengo a 1 o 2 años, que es lo que tú comentas, Rubén. Tal vez tienes un plan de acción, un plan de implementación a 1 o 2 años, que es mucho más operativo, pero ese plan de implementación o de acción debería de existir un plan estratégico que sería el plan sombrilla. Y ese plan estratégico es el que me va a dar las directrices en cada una de las áreas de la organización hacia dónde van los resultados o el impacto de la organización en temas de posicionamiento, en temas de gestión de fondos, en temas del impacto de nuestros programas, en temas de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que faltaría armar un plan estratégico.
un plan institucional más global, ¿no? De que tal vez cuelguen algunas prioridades a nivel de proyectos, pero se supone que hay que tener una idea más macro de toda la institución. Algo así. Definitivamente, tendría que ser, en el caso de ustedes, que es regional, deberían de tener una idea de un plan estratégico regional, y sobre ese plan estratégico regional hacer planes estratégicos por país, porque cada país tiene un contexto distinto, ¿no? Pero van a estar de alguna manera alineados al plan estratégico regional. Muy bien. Gracias. Tenemos aquí también a Ever Martínez, y tenemos también a Carla Cruz. Ya les quité el mute para ver si pueden ustedes también quitar. Hola, hola. Hola, Ever, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Alejandro, un gusto. Y agradecerte por tan importante webinar. El fondo bien importante en este momento que las organizaciones estamos con una actividad totalmente diferente. Yo pertenezco a una asociación de desarrollo local San Miguel, El Salvador, ADEL San Miguel. Me gustó mucho el enfoque de la junta directiva, pero ahí es donde es lo más difícil a veces cohesionar este esquema de trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo arman ustedes el mecanismo para que la junta directiva esté direccionada al objetivo de la asociación y comprometerlos a un modelo de negocios donde hay que activar la sociedad civil? Sí, claro. Mira, yo lo primero que sugeriría en este tema de la junta directiva es identificar si tu junta directiva tiene personas o los perfiles de los integrantes de la junta directiva son personas que estén bien conectadas y que vengan de diferentes sectores, es decir, que tenga una junta directiva diversa. Lo primero que yo haría, Ever, es evaluar los perfiles de mi junta directiva. ¿Tengo alguna persona que venga del sector privado? ¿Tengo alguna persona que venga del gobierno o la cooperación internacional? ¿Tengo personas que vengan de grupos filantrópicos o de grupos sociales de alto poder adquisitivo? ¿Tengo tal vez alguna persona que venga de los medios de comunicación para que me abra puertas con los medios? Es decir, hacer esta evaluación de una manera muy objetiva y ver si en realidad tengo esos perfiles. Si no los tengo, entonces tengo que tener la apertura de integrar a más personas a la junta directiva para hacerla mucho más diversa. Y a las personas que ya tengo integradas, las tengo que sensibilizar sobre la importancia de gestionar fondos, abrir puertas y contactos, y las tengo que capacitar. Pero las tengo que sensibilizar para que ellos entiendan la importancia de su nuevo rol en la gestión de contactos, de alianzas y de fondos para la organización, y que ese nuevo rol implica también capacitarlos para que ellos sepan cómo hacerlo, ¿no? Y en ese proceso de sensibilización, capacitación, puede ser que algunos de los miembros de la junta directiva honestamente te digan, no, sabes que yo no puedo seguir con ustedes porque no es a lo que yo pensé que iba a ser, no tengo la disponibilidad de las habilidades de comunicación para hacer llamadas, para gestionar citas, para ir contigo a una cita, para enviar correos electrónicos, y posiblemente no quieran ni donar $10 al año, ¿no? Entonces, ahí es cuando tengo yo que evaluar si tengo que integrar nuevos miembros. En ese proceso de integración de nuevos miembros, yo siempre aconsejo de hacer mejor un consejo asesor que no tenga carácter legal dentro de la de la organización, porque si no, cada vez que integra un nuevo miembro de la junta directiva, me va a tocar ajustar el acta constitutiva, ir con un abogado y hacerle cambios a los nombres de las personas que aparecen en el acta constitutiva que son miembros de la junta. Entonces yo más bien formaría un consejo asesor, un grupo de amigos que voluntariamente van a fungir como una junta directiva. En ese consejo asesor puedo tener a los miembros actuales de mi junta directiva y a los nuevos o futuros miembros para que trabajen en conjunto. Me parece Y otra pregunta, Alejandro. Veía un pensamiento nuevo. Nosotros tenemos que un año estar trabajando prácticamente, estamos articulando varios proyectos en la zona oriental, pero hay un tema bastante difícil que es cómo generar la experiencia
cuando inicias y toda la cooperación te pide la experiencia. Sí, cuando se inicia con un proyecto nuevo, un proyecto piloto, va a ser más difícil recaudar fondos con la cooperación internacional porque te van a pedir resultados en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Por lo menos. Yo, en este caso, buscaría diversificar las fuentes de financiamiento y acercarme a empresarios socialmente responsables, acercarnos a empresas medianas que posiblemente no las tocamos y tengan capacidad para donar, sobre todo si son empresas que están cerca del área de influencia o cerca de la zona donde tenemos nuestros programas, y posiblemente acercarnos a clubes de leones, clubes de rotarios, es decir, a individuos, a donantes individuales que puedan dar esos primeros, digamos, ese primer capital semilla para poder echar a andar esos nuevos proyectos pilotos, ¿no? Entonces yo me acercaría mucho con empresa privada y con donantes individuales o grupos filantrópicos que como grupo hagan donaciones considerables para que ellos sean los primeros donantes. Ya que tengamos fondos para que este proyecto se eche a andar y empecemos a tener resultados, ¿no? Entonces ya podemos acercarnos con la cooperación internacional. Ahora, también existe la opción de buscar convocatorias de la cooperación internacional que estén enfocadas solamente a capital semilla, a dar fondos semilla para iniciar nuevos proyectos sociales. Muchas de estas convocatorias están enfocadas a proyectos sociales innovadores, sí, que de alguna manera sean disruptivos en la manera en que estamos interviniendo una comunidad a nivel social o medioambiental, usando tecnologías, etcétera. Entonces hay que hacer un buen mapeo también para poder participar en convocatorias internacionales de capital semilla. Ok, gracias Javier. Estamos Sí, pendientes con los seminarios, con los webinars que están, que son muy interesantes. Y gracias, muchísimas gracias, Sergio. Un gusto. Y Gusto. pasamos con Carla Cruz. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Pues sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante toda la presentación. Yo tengo un par de dudas porque cuando ustedes mencionan el trabajo que se podría llevar a cabo de manera empresarial para formar alianzas que sean un tanto más equitativas, donde ellos vean el valor que nosotros podemos ofrecer, pero también nosotros identifiquemos cuál es el punto de ganancia de ellos al tener esta alianza con nosotros. Sería interesante que ustedes nos pudieran pues orientar o dar un consejo respecto a cómo hacer esto, ¿no? Que sea un ganar-ganar, en donde la plusvalía de la organización y de la alianza justamente es un valor de más para ambos, ¿no? O sea, no es nada más nosotros ganar de ellos o ellos de nosotros. Y por otro lado, respecto a la comunicación y la concientización de los colaboradores de la ONG para ser voceros, ese es un tema muy interesante y me parece que a veces llega a ser un problema desde el punto de recursos humanos y también de incidencia. No sé, me parece que las estrategias que se pueden a veces utilizar para poder comunicarles a ellos su trabajo como parte también del objetivo en general de la organización llega a ser un poco problemático, ¿no? Entonces, el tocar esas características o que ustedes también ahí nos pudieran dar como un consejo al respecto de cómo llevar a cabo esa comunicación, pues me parece pertinente respecto de todo esto que estás mencionando como parte de un plan de desarrollo, ¿no? Sí, muchas gracias, Carla, por tus dos comentarios. Sí, sobre el primero, yo siempre sugiero a las organizaciones diseñar un portafolio de inversión social empresarial, y este portafolio de inversión social empresarial prácticamente es un documento, un folleto, donde yo le presento o le comunico al potencial donante corporativo las diferentes opciones que tiene para hacer inversión social con nosotros, ya sea a través de voluntariado, ya sea a través de una campaña match empleado-empresa, ya sea a través de una convocatoria, es decir, diferentes opciones para que a la empresa se le facilite generar el primer asocio o el primer acercamiento con la organización. Este portafolio de inversión social empresarial, aparte de las opciones de inversión que se le presenta a la empresa, va a tener también beneficios. Es decir, ¿qué beneficios le vamos a dar a nosotros a las empresas para visibilizar o posicionarlas como empresas socialmente responsables a través de nuestros medios de comunicación? Es decir, ¿qué tan seguido en mis redes sociales voy a poner yo una mención
a tal empresa porque me está apoyando con tal programa y está generando tal impacto gracias a tal empresa. Si yo voy a hacer una rueda de prensa para dar a conocer la alianza a los medios, si cuando yo vaya a una entrevista a los medios de comunicación voy a mencionar a tal empresa que me está apoyando, si voy a invitar a los miembros de la empresa a hacer algún tipo de voluntariado o sensibilización o acercamiento con los líderes comunitarios de nuestros programas para que se sientan más conectados de manera más personal con la organización, qué actividades o dinámicas de recursos humanos que posiblemente de voluntariado le puedan ser interesantes a la empresa y que esto genere también buena comunicación interna dentro de la empresa. Muchas empresas ven las actividades de voluntariado corporativo como una estrategia para fortalecer la comunicación interna, fortalecer el trabajo en equipo, la integración de equipo, del personal. Por lo tanto, también les tenemos que facilitar al área de recursos humanos esta parte, ¿no? En el área de marketing y de comunicación les tenemos que facilitar el posicionamiento de la organización como socialmente responsable, darles historias de éxito, fotografías y contenido para la memoria de labores de la organización. En el área de RSE de la empresa tenemos que darle también contenidos para la memoria de sostenibilidad que cada año publica la empresa y que la pone en sus redes sociales, en su página web, e inclusive hasta la presenta en el CEMEFI, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Y para mantener el certificado también de empresa socialmente responsable tiene que generar una memoria de sostenibilidad. El contenido de esa memoria de sostenibilidad posiblemente se la demos nosotros como organización. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera beneficiar al área de recursos humanos, al área de marketing y comunicación, al área de responsabilidad social empresarial para que la relación en realidad sea a largo plazo beneficiosa, ¿no? Creo que por ahí iría mi respuesta, Carla. Sí, muchas gracias. Ajá. Y respecto, no, de nada, y respecto a la parte de la comunicación interna, yo sí sugeriría en esta parte hacer talleres de sensibilización que me permita a mí identificar cuáles son los problemas que existen dentro de la organización, diagnosticar los problemas que hay dentro de la organización en temas de comunicación, ¿sí? ¿Por qué es que se generan rumores? ¿Por qué es que se generan malos entendidos? ¿Por qué es que tenemos una rotación de personal muy continua y la gente se va y no se queda? Identificar quiénes son líderes negativos o tóxicos y quiénes son líderes positivos abiertos a la innovación y al cambio. También es muy importante, ¿no? Entonces, esos talleres de sensibilización también me permiten hacer un diagnóstico y poder identificar cuáles son las posibles acciones o estrategias que yo tengo que implementar para generar un buen ambiente laboral o comunicación interna. Dentro de la comunicación interna, yo también tengo que capacitar al personal como voceros de la organización, que ellos mismos se sientan parte de esa cultura filantrópica dentro de la organización, capacitar a voceros internos y externos, a eso me refiero, la evaluación de 360 grados para generar una comunicación horizontal entre jefes y subordinados también es muy importante, es otro elemento también que se relaciona con recursos humanos y comunicación interna. Y lo que yo mencionaba también es generar estos espacios de comunicación, ¿sí? Tener el buzón de sugerencias, ¿no? Hacer webinars con el personal para sensibilizarlos sobre ciertas temáticas y formarlos sobre ciertas temáticas también va a ser clave, ¿no? Entonces creo que por ahí iría mi respuesta al tema de comunicación interna, Carla. Pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, nuestra organización está puliendo como todos estos procesos y justamente creo que nos encontramos en ese momento en donde hay que actualizar ciertas formas de comunicación y también de interacción con externos, ¿no? Y como bien lo mencionabas, somos también una organización que tiene cierta expertise ya en la cuestión de convocatorias, ¿no? Y llevar esta parte de la procuración a través de los proyectos a un escalafón un tanto más empresarial es importante para nosotros. Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una charla que ha servido de guía bastante bien. A ti, Carla, muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué organización vienes, perdón? Casa Alianza, Fundación Casa Alianza México. Fundación Casa Alianza México. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos, Carla. Y no veo más manos levantadas, pero sí quiero leer las preguntas que tenemos aquí en el chat. Algunas creo que ya le hemos contestado.
Nos pregunta Jacqueline López, ¿existe algún formato para el plan estratégico innovador? El formato, la herramienta, como les decía, es el Business Model Canva. De hecho, se los voy a poner aquí en pantalla para que lo veamos. Es el Business Model Canva, el Design Thinking o posiblemente un marco lógico, ¿no? Son como los tres más populares para facilitar el diseño de un plan estratégico innovador, ¿sí? Nos pregunta María Uchuya, de Perú. Saludos, María, un gusto saludarte. ¿Qué estrategias podemos desarrollar para conectar con los futuros tomadores de decisión? Para el proceso de innovación social tiene que existir equipos al interior de las organizaciones. Ok, la primera pregunta, ¿qué estrategias podemos desarrollar para conectar con los futuros tomadores de decisión? Yo aquí les hablaba que es bien importante diseñar una agenda de relaciones públicas e incidencia, cuando mencionábamos el tema de el posicionamiento, ¿sí? Para llegar a tomadores de decisión, yo necesito tener esta agenda de incidencia con tomadores claves, ¿no? Pero con tomadores de decisión claves, donde yo tengo un calendario anual de eventos para identificar eventos claves, donde yo voy a tener una presencia protagónica como ponente, experto, referente, y no solamente voy a ir a escuchar a otros ponentes, sino que me voy a posicionar como la organización experta en ciertas temáticas. Voy a interiorizar un discurso institucional para cada uno de los sectores donantes. Voy a generar un plan de medios también para ir posicionando a nuestro staff como expertos referentes en entrevistas, en foros de debate y en publicaciones en los medios de comunicación. Posiblemente haga campañas digitales de incidencia, ¿sí? O campañas más personales de incidencia con tomadores de decisión de la empresa privada, de la cooperación internacional y el gobierno, y muchas citas, ¿sí? Tengo que tener presencia personal, ¿no? Con tomadores de decisión de fundaciones, de agencias de cooperación al desarrollo, de la empresa privada, de grupos filantrópicos, para poder generar esos acercamientos mucho más personalizados. Y esta agenda de incidencia es grupal. La va a implementar el director, el staff de la organización y la junta directiva. Y la otra pregunta, para el proceso de innovación social, ¿tiene que existir equipos al interior de la organización? Sí, definitivamente. Les comentaba yo que el Comité de Innovación Social es por ende, el motor o el corazón de la innovación, ¿sí? Entonces, por aquí poníamos un carrito, ¿no? Donde el Comité de Innovación, representado por diferentes personas de la organización, son los que nos van a permitir innovar constantemente. Vamos a ver si hay más preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, adelante. Creo que Gabriel levantó la mano y lo vamos a dejar hablar. Gabriel, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Alejandro. Un gusto. Mira, yo tengo la duda de esto. Yo soy el que hace las publicaciones en Facebook. Yo tuve que cambiar mi nombre porque tuve un robo de identidad hace tiempo. Mi pregunta es, si yo cambio mi nombre por mi nombre verdadero, que es Gabriel, ¿las publicaciones que he hecho para la fundación se pierden? O sea, la otra red social, la otra cuenta, ya no puedes entrar a ella. No. O sea, una cosa es la cuenta de Facebook de la fundación. Uh-huh. Y en esa yo estoy como administrador bajo un seudónimo. Uh-huh. Si cambio ese seudónimo por mi verdadero nombre, ¿las publicaciones se pierden? No, no necesariamente, porque tú no estás cerrando la cuenta, no estás cerrando el perfil en Facebook. Lo mantienes, simplemente cambias de nombre de administrador. No se tendría que perder las publicaciones en ese caso. Ah, ok, yo sé que sí, no hay ningún riesgo, por eso no lo he hecho. No hay ningún riesgo, no debería de. Eso se mantiene. Ok. No estás cerrando tu perfil. Uh-huh. Ok. Perfecto. Bueno, sí, eso Listo. es todo, gracias. Okay. A ti, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas aquí. Hay algunas felicitaciones. Muchas gracias a los asistentes. Joaquín Montaño nos felicita. Nos dice, gracias Alejandro, para los procesos en desarrollo sería deseable encaminarse hacia este modelo, pero ¿cuál sería lo clave de pasos a seguir para ir creciendo poco a poco, para que no sea abrumadora la cantidad de tareas que decidamos no emprender? Sí, como les decía, Joaquín, la innovación social es un proceso, ¿sí? No vamos a generar innovación social
o no vamos a generar resultados inmediatamente en un plan estratégico. Es un proceso gradual, nos llevará tal vez de 3 a 5 años, generar buenas prácticas de innovación, ¿sí? Generar una cultura innovadora en la organización, y para eso voy a utilizar yo el plan estratégico, para que este plan estratégico me facilite procesos, ¿sí? Actividades, estrategias que me van a permitir innovar en la organización. Por lo tanto, es un proceso que lleva un par de años, y posiblemente van a haber departamentos o áreas de la organización que van a estar más abiertos a la innovación, porque van a tener líderes más positivos y abiertos al cambio que otros, pero poco a poco vamos a ir generando esta cultura de innovación, ¿sí? Muy bien. Les voy a compartir las presentaciones. Nos preguntan, claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a ver si hay más preguntas por aquí. Gracias a todos por sus buenos comentarios. Se los agradezco muchísimo. Creo que ya no hay más preguntas. Si no hay nadie más que haya levantado la mano, pues les agradezco muchísimo a que nos hayan acompañado. Les agradezco muchísimo su paciencia de estar escuchándonos durante tanto tiempo. Y bueno, y más bien los invitamos a que nos sigan viendo en los diferentes webinars que vamos a seguir teniendo. Recordemos, aquí están las fechas de los otros webinars, y si quieren conocer más de los talleres y diplomados virtuales que vamos a estar haciendo en la región, pues con mucho gusto les damos más información. Así que gracias a todos. Bueno, aquí tengo a Holbert, que quiere preguntar. Holbert, adelante. Holbert, te he dado la mano para que hagas la pregunta. Saludos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, Holbert. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Soy de aquí de Venezuela y dirijo una organización que se llama Esperanza Joven. Trabaja con una población joven, específicamente de los sectores populares, con el tema de liderazgo, habilidades sociales y emprendimiento. Mi pregunta está dirigida a algunas estrategias que pudiéramos utilizar en la organización para involucrar a los propios beneficiarios, es decir, a los jóvenes, dentro del proceso de innovación social. Estrategias para incorporar a los jóvenes de la... Exacto, que son beneficiarios. Si tienes algunas estrategias, algunas ideas de cómo pudiéramos involucrar a los propios jóvenes que son beneficiarios de nuestro programa en todo este proceso de innovación social de la organización. Ok, bueno, si los jóvenes pertenecen a los programas, digamos que son los usuarios o beneficiarios de los programas, más bien nos referimos a cómo generar innovación social en los programas de la organización. Creo que así es como lo estoy entendiendo. En ese sentido, la manera de generar innovación social en los beneficiarios tiene mucho que ver con esos ejes transversales del desarrollo internacional, ¿sí? Cómo de alguna manera los jóvenes están utilizando nuevas tecnologías para la implementación de los programas, que ellos son los líderes comunitarios, me imagino que están implementando los programas. Cómo los jóvenes se empoderan, ¿no?, de los programas y los replican con otras personas de sus comunidades. Entonces, tiene que ver mucho, yo creo, la innovación con generar empoderamiento comunitario, fortalecer el liderazgo de estos jóvenes, incidir directamente en el cambio social de sus comunidades, que ellos sean los que gestionan el cambio, que sean los que gestionan cambios en las instancias públicas, que a través de la empresa privada, que utilizan nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría mi respuesta, Holbert. Creo que tendría mucho que ver con el tema de empoderamiento de los jóvenes para generar innovación. Ok, muchas gracias. A ti, Holbert, muchas gracias por acompañarnos. Creo que aquí tenemos un par de preguntas más. Hay varias. Catherine Julia nos dice, ¿cómo garantizamos no caer en la mercantilización de nuestra causa social? ¿Cómo reconocemos ese límite? Ok, yo me imagino que se refiere al tema de la innovación, la generación de modelos de negocios sociales. Los negocios sociales lo que nos permite es generar fondos o recursos. Y esos recursos yo los voy a dirigir, digamos que el 80% de los recursos generados a través del modelo de negocio social, yo los dirijo a la organización, a los programas sociales. Y las personas que compren mis servicios o mis productos
van a entender o se les va a comunicar un buen posicionamiento de que por la compra de ese servicio o este producto están beneficiando o están apoyando mis programas sociales, ¿no? Entonces, por ahí rompemos esa parte mercantilista, que los mismos clientes que tengamos del modelo de negocio social entiendan que al momento de comprar nuestros servicios, capacitaciones o productos, lo vamos a invertir en nuestros programas sociales que ya venimos implementando, ¿no? Creo que por ahí se responde a esa pregunta. ¿Por qué medio les va a llegar la presentación? Se los vamos a enviar por correo electrónico. Muy bien. Vamos a ver si aquí hay más preguntas. María Russo nos pregunta, ¿crees que hay posibilidades de un país como Venezuela para seguir estos pasos tan lógicos para muchos otros países en los vecinos, sobre todo los de endowments? Posiblemente, obviamente que yo les acabo de presentar un panorama de diferentes opciones para hacer un plan estratégico. Más bien ustedes tienen que tropicalizar estas opciones y ver cuáles de esas opciones son viables en el contexto de cada país, ¿no? Obviamente no es necesario llevar a cabo todo lo que yo les presenté, pero sí empecemos con pequeños pasos, pequeñas acciones que posiblemente van a permitir o van a facilitar la innovación social, ¿sí? Nos pregunta Marco, ¿podrías dar ejemplos de indicadores para poder diferenciar de resultados de procesos de impacto? Ok, indicadores de resultados son indicadores a corto plazo. Los indicadores de procesos son a mediano plazo de 1 a 3 años y los de impacto son a largo plazo. Un ejemplo de un indicador de resultado a corto plazo podría ser que la población beneficiada, por ejemplo, ha reconocido o reconoce 5 buenas prácticas para prevenir embarazos. Cuando nos referimos al tema de salud sexual reproductiva, la población reconoce 5 pasos claves para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Ese es un resultado a corto plazo. De proceso a mediano plazo, ¿sí? Los jóvenes reconocen o tienen buenas prácticas en el sentido que utilizan el uso de preservativos, de condones o de otros mecanismos de prevención de enfermedades o de embarazos en su vida sexual. Esa podría ser una buena práctica a mediano plazo. Y el impacto a largo plazo es que disminuye el número de embarazos y de jóvenes o adolescentes embarazadas porque no tienen conocimientos de una buena salud sexual reproductiva, y disminuye también el número de enfermedades de transmisión sexual. Eso podría ser a largo plazo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que no hay más preguntas. Yo les agradezco muchísimo su paciencia y por acompañarnos, así que les deseo un buen día y esperamos escucharnos el próximo 19 de junio con el siguiente webinar. Así que tengan muy buen día y nos escuchamos pronto. Hasta luego.